Bienvenidos de nuevo a este interesante estudio sobre si la venida de Jesús va a tener lugar en el año 2031. Hemos visto una primera parte acerca de una visión desde el punto de vista teológico, bíblico-teológico, y la segunda parte tiene que ver con las declaraciones que hizo Elena White acerca de poner fechas para la venida de Jesús. No vamos aquí a entrar a cuestionar ni a valorar, por supuesto, la intención de aquellos que crean y que enseñen este mensaje de que Jesús viene en esa fecha supuestamente. Pueden ser las intenciones muy loables y estar, sin embargo, completamente equivocado. Y quienes aceptan este mensaje están aceptando también el error y la mentira. Quienes aseguran creer que en los escritos mismos de Elena White, sin embargo, ya contradicen lo que ella misma enseñó acerca de no pronosticar ni día, ni mes, ni tampoco año para la aparición de Cristo. Vamos a ver algunas declaraciones interesantísimas, a mi juicio contundentes, de la propia Elena White sobre no poner fechas a la venida de Jesús. Ella dirá: nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido de la venida de Cristo. Efectivamente, las siguientes palabras, que ahora vamos a leer a continuación, fueron dirigidas a una persona que cuestionaba a la Iglesia en aquel entonces, y por eso él además puso un año para la aparición de Jesucristo. Y Elena White le escribió lo siguiente: estamos cerca del fin. Pero si usted o algún otro hombre es seducido por el enemigo e inducido a fijar la fecha de la venida de Cristo, estará haciendo la misma obra mala que ha producido la ruina de las almas de aquellos que la hicieron en el pasado. Si usted lleva el yugo de Cristo, si soporta su carga, verá que hay mucho que hacer en armonía con los siervos de Dios en la obra de predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Pero cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día o el año de la aparición de Cristo, ha tomado sobre sí un yugo y está proclamando un mensaje que el Señor nunca le ha dado. Como vemos claramente aquí, la cita es evidente: ni siquiera el año de la aparición de Cristo. Si hay personas que piensan que pueden conocer el año de la aparición de Cristo, hemos de saber que esas personas están proclamando un mensaje que el Señor nunca les ha dado, jamás les ha dado. Mirad esta cita: usted no podrá decir que Él, refiriéndose a Jesús, vendrá dentro de 1, 2 o 5 años, ni tampoco tiene que postergar su venida haciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. Es decir, que cuando afirma que Jesús vendrá en el año 2031, evidentemente se está postergando la venida de Jesucristo hasta dentro de 11 años, y Dios no ha dado a ningún hombre tal información. Dice, siguiente declaración: Dios no le da a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5 o 10 o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida. Él espera que nadie diga, como lo hizo el siervo infiel: mi Señor se tarda en venir, porque esto, notemos, conduce a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. Hermano querido, cuando tú lees esta declaración, no sé si se puede decir más claro, más alto sí, más claro es imposible. Dios no le ha dado a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5, 10 o 20, ni 11 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Y Él declara, no lo ha hecho intencionadamente. Dios no lo ha comunicado a ningún ser humano sencillamente para que el ser humano nadie busque una excusa para demorar la preparación, porque efectivamente esto conduciría al descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para este gran día.
Lo que Dios quiere sencillamente es que nosotros estemos preparados. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el día. Hoy tengo que estar listo porque ninguno de nosotros somos dueños del mañana. Dios me ha otorgado el presente para que lo viva, pero que lo viva consagrado a Él, para que lo viva a su lado. El mañana no nos pertenece. Nadie de los que estamos aquí puede asegurar que mañana estaremos vivos para ver la luz del nuevo día. Mirad, leamos esta declaración muy interesante. Vamos a leerla entera porque no tiene desperdicio. Fijaros. Un hermano me dijo: hermana White, ¿cree usted que el Señor vendrá dentro de 10 años? ¿Qué diferencia hace para usted?, le dijo ella, si Él viene dentro de 2, 4 o 10 años. Y él le respondió: pues si supiese que el Señor viene en 10 años, yo creo que haría algunas cosas en forma diferente a cómo las hago ahora. ¿Y qué haría usted?, le preguntó. Pues yo vendería mi propiedad y comenzaría a investigar la palabra de Dios y trataría de advertir a la gente y conseguir que se preparen para su venida. Y luego le suplicaría a Dios que yo pudiese estar listo para encontrarlo. Y luego le dije: ¿y si usted supiese que el Señor no viene hasta de aquí a 20 años, viviría en forma diferente? Él respondió: sí. Cuán egoísta fue la expresión de que viviría una vida diferente si supiera que el Señor vendría en 10 años. Enoc caminó con Dios 300 años. Esta es una lección para nosotros, para que, notad, caminemos con Dios cada día sabiendo que no estamos seguros a menos que estemos esperando y velando. ¿Quiere decir esto que nosotros, Dios está esperando que nosotros caminemos y caminemos cada día como lo hizo Enoc? 300 años, los años que tengamos que vivir, pero que los vivamos cada día al lado del Señor, esperando y velando cada instante. Por eso era una actitud egoísta la de aquella persona que esperaba que si venía Jesús antes, si supiera que Jesús viene antes, se iba a preparar de una manera más rápida o iba a consagrarse, cuando en realidad no es así. De esta forma, cuando yo vivo el presente como si fuera el último, estaré siempre preparado para el encuentro con el Señor. Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora, empero del día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mateo capítulo 24, versículo 36, dijo Jesús. Así que todo esto está fuera del alcance de los mortales, incluida la propia hermana White. Ella falleció, ella murió, y murió sin conocer la fecha para la venida de Jesús, sin conocer ni siquiera no el día ni la hora, ni el año tampoco para la venida de Jesús, porque esto ha sido declarado de una forma directa, y eso lo hizo ella en público delante de la gente, que el tiempo definido para la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de todos los mortales, todos. ¿Cuál es el peligro de poner fechas? Mirad, cuando la gente pone fechas, entonces automáticamente la mirada se centra más en la fecha que en el acontecimiento. Cualquiera puede decir: no, pues eso no es verdad. Bueno, aquí la cuestión es que al fijar una fecha, las personas van centrando más la atención en la fecha que en el mismo acontecimiento, y esto les hace vivir una falsa seguridad. Todavía quedan 11 años. Bueno, todavía no estoy viviendo como debería, todavía no estoy actuando y comportándome, no sé, no estoy a la altura aún de las circunstancias, pero todavía quedan algunos años, aún puedo arreglarlo, todavía queda.
Esta falsa seguridad de que el Señor todavía va a tardar 11 años en regresar, hace que la gente se quede durmiendo segura, en una falsa, repito, seguridad de que todavía van a tener tiempo suficiente para poner en orden sus vidas, y se están equivocando, porque no es así. Mirad esta declaración. Dios no le da a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5 o 10 o 20 años antes de que concluya la historia de la tierra, de esta tierra. Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida, porque esto conduce a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. Cada uno que clame ser un siervo de Dios está llamado a hacer su servicio como si cada día fuera el último. Las palabras de Cristo tienen aquí una directa aplicación a este tiempo. Velad, porque no saben en qué hora su Señor ha de venir. Por tanto, estad listos, porque en la hora en que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, ¿por qué el Señor no ha comunicado este mensaje a ningún ser humano? Pues no lo ha comunicado porque nosotros no hemos de conocer el tiempo. Mirad esta fecha, esta declaración. No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo, ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de este conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. Así que no debemos vivir en base de una agitación relacionada con el tiempo, es decir, con relación a la venida de Jesús, con relación a la fecha de la venida de Jesús. Así que cuando lees esta declaración, ¿cómo después de escribir Elena White todas estas declaraciones, alguien podría incluso pensar que ella ya conocía el tiempo? Que buscando entre algunas citas, algunas declaraciones en las que ella hace acerca del año 4000 años o 6000 años de historia de este mundo, ella sabía la fecha para la venida de Jesús y está dejando entrever que esa fecha estaría a la finalización de los 6000 años de la existencia del hombre sobre la tierra. De ninguna manera. Y de ninguna manera porque ella misma entraría en contradicción. No lo ha hecho, ella misma desconocía la fecha posible para la venida de Jesús, lo mismo que el resto de los mortales, porque Dios no le ha dado a conocer absolutamente a nadie la fecha, el momento del retorno de Jesús, porque si lo hubiera hecho, si ahora, como se pretende o como algunos pretenden, la hermana White hubiera dejado indicios para pensar que finalmente Jesús viene en el 2031, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el día que vendrá. Por eso no lo ha hecho. Es necesario, queridos hermanos, que todos nosotros sepamos que el enemigo va a levantar, lo ha hecho siempre y lo va a seguir haciendo, en cualquier momento, falsos movimientos que van a intentar engañar, si es posible, aún a los escogidos. Quiere decir que los movimientos falsos siempre han habido a lo largo de toda la historia, y a medida que nos vamos acercando a los tiempos últimos previos al mayor acontecimiento, que es, sin duda alguna, la aparición de Jesús, la venida de Jesús en gloria y majestad, todos esos van a aparecer, van a surgir movimientos, personas que van a hacer afirmaciones colocando fechas para su venida. Siempre habrá en la Iglesia movimientos espurios y fanáticos, realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados, evidentemente por Dios, y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. El enemigo se regocija con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención de los creyentes hacia puntos falsos provoca finalmente confusión e incredulidad.
¿entiendes? Y esto es lo que ha ocurrido siempre que se ha puesto fechas. La Iglesia Adventista, sabes muy bien que surge en armonía con la profecía bíblica de Daniel capítulo 8, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, y después el santuario de Dios será purificado. El pueblo adventista, el movimiento adventista surgió como un movimiento que predica que el juicio ha llegado. Por eso es un movimiento que proclama no solo la venida de Jesús, sino antes de la venida de Jesús, está contenido dentro, el movimiento adventista, dentro del mensaje, del triple mensaje angélico que predica que adoremos a aquel que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, porque la hora de su juicio ha llegado. Tenemos que reconocerle a Dios como el creador de todas las cosas, y tenemos que reconocerlo porque esto nos servirá, reconociéndole a Él, para poner en orden nuestra vida, en armonía con los principios divinos, porque la hora de su juicio ha llegado ya. Es decir, este es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar, el triple mensaje angélico, un mensaje de advertencia al mundo que ha de preparar al mundo, a la Iglesia, para la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, nuestro sentido de existencia está contenido en un mensaje y no en ninguna fecha. El Evangelio eterno es lo que convierte y lo que prepara el corazón y la vida de las personas para el retorno de Jesús. Jamás les prepara una fecha. La fecha levanta, predispone a la persona, emociona, pero lo único que puede preparar el corazón es el mensaje que Dios ha dejado en su palabra, la buena nueva del Evangelio eterno. Basados en esto, podemos llegar a la conclusión de que la última fecha profética, y así lo estableció, y así lo indicó la hermana White, la única fecha profética de tiempo fue 1844, y después de esta fecha no existe ninguna fecha posible para eventos proféticos. Esto significa que desde la perspectiva que estamos mencionando, la Iglesia debe proclamar eventos proféticos, pero sin señalar ninguna fecha para ellos. Nuestro mensaje no necesita fechas para sostenerse. Nuestro mensaje se sostiene directa y totalmente por el propio mensaje evangélico. Dice la sierva del Señor: declaré definidamente a estas personas fanáticas que estaban haciendo la obra del adversario de las almas, que se hallaban en tinieblas, pretendían poseer una gran luz, según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844. Entonces declaré en público que al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. Es decir, a partir de 1844 no volvería a haber ninguna fecha definida, ninguna fecha profética definida. Lo dice más claro aquí. Nuestra posición ha sido, por lo tanto, de esperar y velar sin que se proclame un tiempo o una fecha que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos, el 1844, y el momento de la venida de nuestro Señor. Quiere decir que esa ha sido nuestra posición, y esa, queridos hermanos, querida Iglesia, esa debe seguir siendo la posición de nuestra Iglesia, que no ha cambiado ni en su doctrina, ni en su enseñanza, ni en la aplicación de la Escritura. No ha cambiado. Nuestra posición sigue siendo la de esperar y la de velar sin que se proclame tiempos ni fechas proféticas para la segunda venida de Jesucristo. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. No puede haberlo, no lo hay, porque el cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Y si fuera poco, las declaraciones de ella afirma lo siguiente: la computación de los periodos proféticos
en que se basa este mensaje, que coloca el final de los 2300 días en el otoño de 1844, puede subsistir sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, no hay ningún problema. El cómputo de los periodos proféticos que van desde el final de los 2300 días y que llega al otoño de 1844 se sostiene sin ningún tipo de inconvenientes. Pero los repetidos esfuerzos hechos con el objetivo de encontrar nuevas fechas para el principio y el fin de los periodos proféticos y los argumentos para sostener este modo de ver no solo alejan de la verdad presente, sino que desacreditan todos los esfuerzos para explicar las profecías. Y añade, cuanto más a menudo se fije una fecha para el segundo advenimiento y cuanto mayor sea la difusión recibida por una enseñanza tal, tanto mejor responde a los propósitos de Satanás. No de Dios, sino de Satanás. Y una vez destruida la fecha, transcurrida la fecha, una vez que la fecha pasa, el enemigo cubre de ridículo y de desprecio a quienes la anunciaron y echa oprobio contra el gran movimiento adventista de 1843 y 44. Los que persisten en este error llegarán al fin a fijar una fecha demasiado remota para la venida de Cristo. Ello los arrullará en una falsa seguridad y muchos solo se desengañarán cuando ya sea demasiado tarde. ¿Sabéis, queridos amigos? He vivido y además he sufrido en carne propia, cómo algunos hermanos nuestros marcharon detrás de aquella falsa fecha de la supuesta venida de Jesús en octubre del 2012. Hubo un revuelo enorme. Aquí, en España, hermanos nuestros, gente muy sincera, gente muy consagrada, gente muy comprometida, que iba detrás de esa fecha, que iba detrás de aquellos que proclamaban que el fin del mundo llegaba. Jesús regresaba en octubre del 2012. Se marcharon para nunca más regresar. Esto es lo que hicieron. Y es triste que ahora, una vez más, vuelva a haber también hermanos sinceros que estén repitiendo la historia pasada yendo detrás de una fecha que no se sustenta ni con la palabra de Dios en ninguna manera, ni en la profecía bíblica en absoluto, ni tampoco con el Espíritu Profecía, con ninguna cita del Espíritu Profecía. Es deber de cada uno de nosotros como miembros de Iglesia velar para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Eso es lo que dice Jesús. El pueblo de Dios, nosotros, tú y yo, tenemos que estar preparados para cuando se cierre la puerta de gracia. Esa puerta de gracia, ese día cuando Jesús salga del lugar santísimo después de haber finalizado el juicio investigador y se haya decidido el destino final de todos los redimidos. Y ese tiempo va a ser un tiempo inesperado, desconocido. Nadie sabe cuándo es. Desconocido para la humanidad y para los creyentes también. Sin embargo, el que vive cada día como si fuera el último, vivirá preparado para el encuentro del Señor y la venida de Jesús no le pillará por sorpresa. Por eso dice el apóstol Pablo, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4. Aquí no está diciendo en absoluto que no estamos en tinieblas porque conocemos la fecha, el año de la aparición de Jesús. No dice eso. Dice sino porque el verdadero creyente debemos vivir cada día velando, observando los acontecimientos que anuncian que su venida está cerca. Cuando veáis todas estas cosas, levantad vuestra mirada, vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, a las puertas, dijo Jesús. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado, dice Apocalipsis 16:15, bienaventurado el que vela, el que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este pasaje, que todos conocemos muy bien, se está aplicando de una manera particular al momento sorpresivo. Por eso habla de velar, al momento en que va a ser sorpresivo, sorprendente, en que va a finalizar el juicio investigador y que va a concluir
de esta manera el tiempo de gracia con después la aparición de Jesús en gloria y majestad. Piensa en lo siguiente, ¿qué pasaría si viviéramos pensando en la venida de Jesús para el 2031? Y quiero que pienses en esto. Y de repente tuviéramos un accidente. Nuestra vida se terminará. ¿Qué pasaría entonces? ¿Dónde quedarían aquellos que han estado poniendo su expectativa en el 2031? Dentro de 11 años. Sí, Jesús viene dentro de 11 años. ¿Qué pasaría cuando uno ha puesto su expectativa en una fecha, en la demora que decía la hermana White, una demora prevista de aquí a 11 años? ¿Qué pasaría? La preparación debe ser diaria, debe ser constante, debe ser expectante, con una conexión personal diaria con Jesús. Cada momento de nuestra existencia debemos estar enganchados a Cristo, debemos vivir hoy como si fuera el último. Y no pensar en fechas, porque las fechas nos hacen perder de vista nuestra realidad y la necesidad que tenemos de poner en orden nuestra vida con Dios. No necesitamos, por lo tanto, hermanos, fechas para podernos consagrar al Señor, porque esa es la tarea, como digo, diaria, en este sentido, y ese día no nos va a sorprender a ninguno. Vive hoy como si fuera el último, porque nuestra santificación depende de Cristo, no depende de ninguna fecha. Así que, queridos hermanos, queridos amigos, deseo que estas declaraciones, estas citas que hemos estado leyendo juntos, puedan ayudarnos sobre todo a darnos cuenta que la cosa no está tan clara como algunos pretendían a la hora de poner fecha 2031 para la venida de Jesús. No está tan claro. En absoluto está tan claro. Dios no ha dado ni ha comunicado ningún mensaje, ninguna fecha para la aparición, para su venida, a ningún ser humano, porque esto ha dejado oculto al conocimiento de todos los mortales. Ni siquiera lo saben los ángeles. La hermana White tampoco lo sabía. Y no hay en estos momentos ningún ser humano en esta tierra que pueda saber y conocer la fecha de la venida de Jesús. Mi invitación en este día es que vivas hoy consagrado, que hoy pongas tu vida por completo en las manos de Dios, que hoy vivas escondido con Cristo en Dios, y entonces no tendrás absolutamente nada que temer, nada que temer. Vivirás preparado porque hoy estarás dependiendo de Jesús. Y mañana, si el Señor te permite volver a abrir los ojos a un nuevo día, el Señor te dará las fuerzas para que lo vivas de victoria en victoria mañana también. Así que no temas, mi hermano querido. Que Dios te bendiga. Vive confiado plena y totalmente en el Señor y en la verdad de su palabra. Y por favor, no permitas que nadie te engañe. Que el Señor te bendiga mucho. Que así sea.